¿No? El tema de la catástrofe allá en Acapulco y el estado de Guerrero, sin tener un poco de la gran y nutrida historia que tiene, sí, el estado, pero específicamente el puerto de Acapulco. Porque como decía, fue escenario de grandes luminarias a nivel mundial y, pues nada, digo, siempre es bonito, ¿no? O apto recordar esos momentos en momentos donde se dirige la atención a un punto en específico, en este caso de la República Mexicana. Aaron Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora, está aquí con nosotros, como todos los lunes, para tratar, ¿no?, de elongar un poco más en esta bella historia, mi estimado Arno, de Acapulco y el estado que lo engulle, Guerrero. Así es, señor Allende, y como usted dice, es una historia muy compleja, es una historia de mucha violencia, de muchos enfrentamientos y también de muchos desastres naturales. Mire, lo que conocemos como Guerrero al principio fue un sitio donde vivieron distintos grupos indígenas muy diversos, desde olmecas hasta mexicas, que tenían como característica ser tremendamente violentos. Los ríos mexicas no pudieron controlarlos durante mucho tiempo. Es en realidad hasta la conquista que una serie de exploradores enviados por Hernán Cortés por el año 1563 aproximadamente encuentran el puerto de Acapulco. Y a ellos les interesaba encontrar al fin un paso hacia Oriente, que recordemos que era lo que quería Cristóbal Colón desde 1492. Se encuentran en un sitio con una bahía que puede servir para eso, pero desde el principio se dan cuenta de que hay varios problemas. Problema número uno, es un sitio muy caluroso. Problema número dos, es un sitio que por la zona, por Guerrero, tiene una serie de cadenas montañosas, la Sierra del Sur y la Sierra del Norte, que hace muy difícil conectar con la Ciudad de México. Y problema número tres, es una zona de sismos y de huracanes. Sin embargo, ahí se quedan porque es la zona más cercana a Oriente. Entonces, eso va a provocar que durante los 300 años del virreinato llegara cada febrero un barco desde Filipinas para hacer una feria que duraba un mes, donde se vendían los distintos productos que llegaban de Oriente. El problema es que el resto del año no había nada. Era una zona tremendamente pobre. Hacia adentro había un poco de minería, especialmente con Taxco, pero no había realmente más. Llega la independencia y surge un grupo de caciques de la zona que se aliaron a José María Morelos, el cual pues, les prometió que si llegaban a tener el triunfo, crearía en toda esa zona un territorio autónomo, porque hay que decir que durante esta primera etapa, lo que hoy es Guerrero siempre dependió de Michoacán, de la Ciudad de México y luego Estado de México y de Puebla. De hecho, el Estado de México originalmente absorbía toda la costa que hoy tiene Guerrero. El Estado de México tenía esa costa. Okay. Muere Morelos, perdón, y durante el principio del siglo XIX, todos esos grupos intentaron crear un Estado, pero al mismo tiempo estaban peleados entre sí por el control del puerto y por el control de la zona, lo cual hizo que fuera muy violenta. En 1848, cuando comienza la fiebre del oro en California, se hace una línea de barco que va desde San Francisco hasta Panamá y pasa justamente por Acapulco. Es ahí donde revive el puerto. Y eso va a ayudar a que un año más tarde, en 1849, nazca formalmente el puerto de Acapulco. El puerto siempre fue un lugar bonito. Alexander von Humboldt en 1803 así lo definió. Pero como le digo, era un lugar tremendamente difícil para llegar. La historia moderna de Acapulco empieza casi 100 años, en 1927, cuando el presidente Plutarco de las Calles al fin puede hacer la primera carretera que conecta la Ciudad de México con Acapulco. Allí empezó pues, el gran negocio que tuvo esa zona durante el resto del siglo XX, el turismo. Para los años 30, 40, ya empieza a haber hoteles, centros vacacionales importantes, y es con el presidente Miguel Alemán que eso crece. Nace la costera Miguel Alemán, se construye un nuevo aeropuerto, la quebrada, etcétera, y especialmente empieza a llegar todo el jet set procedente de Europa, artistas procedentes de Estados Unidos, en un momento en el que hay un enorme boom de la industria turística por todo el planeta. Entonces, eso provocó que Acapulco se volviera tremendamente importante. Sin embargo,
se mantuvo la pobreza y se mantuvo la inequidad, la cual venía desde el virreinato. La franja que forma Acapulco, pues sí, se volvió un lugar tremendamente rico, un lugar de grandes estrellas, un lugar maravilloso, pero hacia adentro, toda la zona de la sierra seguía siendo tremendamente violenta como había sido desde el virreinato. Para los años 60 del siglo pasado, pues toda esa zona se volvió escenario de una tremenda guerra de guerrillas que duraría durante la década de los 70, que enfrentó a personajes como Lucio Blanco, Genaro Vázquez Rojas, con una familia de caciques que fue muy importante en Guerrero, la familia Figueroa. Al final, los movimientos guerrilleros fracasaron, pero en su lugar llegó la violencia del narcotráfico, porque como le digo, el puerto era fundamental para tener contacto con Oriente, lo cual sigue siendo hasta el día de hoy. Crece Acapulco, se vuelve importantísimo, pero llegan los años 80, 90 y los problemas empiezan a crecer. Primero, el crecimiento desmedido de tres grandes zonas, la tradicional, la dorada y diamante, hizo que llegara muchísima gente y, entre otras cosas, que hubiera ya tremendos problemas ecológicos. Basura, arrojar desechos al mar, etcétera. Eso menguó la belleza de toda la bahía. Luego empezó a crecer Cancún, luego empezó a crecer Baja California y los turistas pues se fueron hacia otros lados. Y el siguiente gran problema pues fue el crimen organizado. Crimen organizado que sobrevivió o que surgió después de la guerra de guerrillas y que a partir de los años 90 se empezó a extender cada vez más por toda esa zona, aprovechando la pobreza, aprovechando que era un muy buen sitio para producir distintas drogas y pues ante la falta de un gobierno que se fue volviendo cada vez más y más débil. Llega el siglo XXI y Acapulco se vuelve cada vez más un lugar de turismo local, que si bien seguía teniendo algunos sitios que habían sido legendarios, como el Baby O, pues ya no atraía de la misma manera que estaba haciendo Cancún, por ejemplo. Además, empezaron a crecer las tensiones, especialmente cuando el poder del PRI empezó a caer, surge el poder de otros grupos como el PRD, surgen otros grupos junto con lo que quedaba de los guerrilleros, el narcotráfico, y eso pues, al final va a llevar, por ejemplo, a incidentes tremendamente desagradables y lastimosos como la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. A todo esto hay que sumarle que siempre ha sido una zona con tremendos riesgos naturales, entre sismos y especialmente huracanes, los cuales han destruido todo Acapulco, pues, por lo menos desde el siglo XVII. Por ese lado, desgraciadamente, Acapulco está acostumbrado a eso. Y pues eso nos lleva a este momento, 2023, en el que entre la violencia del narcotráfico, el asesinato de funcionarios, la llegada al poder de la familia de Félix Salgado Macedonio, pues se suma una de las tragedias ambientales más espantosas que ha vivido no nada más Acapulco, sino todo México y puedo decir que hasta todo el mundo, señor Allende. Sí, la verdad es que es un puerto que, una ciudad en específico, creo que los chilangos en específico le tenemos mucho cariño, ¿no? Porque ya hasta lo convertimos en una especie de término, ¿no? El acapulcazo, ¿no? O sea, así cuando te alocas, dices, va, pues ahora Acapulco, vámonos. O sea, es como un asunto muy, muy entrañable, ¿no? Para lo menos los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y sí o sea, extraño, ¿no? Estás viendo cómo está todo desgraciado y dices, como, chale, pero bueno. Pues cosas bastante interesantes, mi estimado Arno. Oye, sí se llegó a hacer, o sea, la crema innata empezó luego a migrar así de que a Los Cabos, ¿no? Y Cancún y además ya me dejaron aquí abandonadillo a Acapulco. Creo que lo único que se quedó fue el Luis Miguel, ¿no? Sí, de los de primer nivel. Ah, sí, eventualmente también se fue. Pero bueno, desde ahí como que se relaciona mucho a Luis Miguel con Acapulco. Sí, exactamente. La época dorada de Acapulco pues iría más bien de, digamos, mediados de los años 40, aproximadamente a los 90. Sí, ese momento en el que el puerto de Acapulco era el sitio que atraía a gente famosísima, que tenía su propio festival de cine, que el mismo Frank Sinatra la recordaba en una de sus Claro. canciones más famosas.
Un lugar, como usted dice, importantísimo para la Ciudad de México, especialmente cuando hubo ya manera de poder viajar sin tardar días para llegar al puerto de Acapulco, como le digo, desde 1927 y especialmente a finales del siglo pasado, cuando se inaugura la Autopista del Sol. Pues qué tristeza. Pero bueno, ya estaremos pendientes de recuperar y luego nos lanzamos ahí a Acapulco. Aro Borcolda, doctor en Historia por el Instituto Mora. Gracias por tu bella sapiencia. Si quieren seguir al buen Arno, lo pueden seguir en su perfil de X en @climanáutica y todos los lunes en este programa. Gracias, Arno. Gracias, nos vemos la próxima semana.